estos tiempos tan difíciles, donde el mundo y nuestra sociedad están tan sedientos de una palabra del cielo que pueda sanar, salvar y reconstruir aquella ruina espiritual que la circunstancia se llevó, presentamos la hora de la mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. La oración acompañada de acción. Mini reflexión 596. Hoy queremos hablar de un tema muy importante. Nosotros varias veces hemos hecho mini reflexiones sobre lo que es la oración. Cuán importante es la oración en la vida de un creyente. Podemos decir que la oración es el eje, es la parte fundamental. Sin oración no podemos realmente hacer nada. De hecho, podemos poner la oración como la columna vertebral de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Queremos hacer hincapié no solamente en una vida de oración, sino en saber accionar en medio de una oración. Saben que muchas personas nos convertimos en religiosos a la hora de ir a orar. No nos imaginamos, muchos de nosotros no llegamos al nivel de entender lo que sucede cuando yo oro. ¿Qué cosas yo provoco con la oración? La oración es el instrumento que el mismo Dios nos dio para hablar con Él, para pedirle, para comunicarnos con Dios. Y hoy queremos hablar de varios puntos importantísimos en medio de una oración. ¿Qué yo hago cuando oro? ¿Cuál es la parte mía y cuál es la parte de Dios? Sabes que la oración nos lleva también a una acción, pero también tenemos que entender que hay que discernir en el momento en donde me toca accionar o en el momento que me toca quedarme quieto. Cuando vemos que en la Biblia registra de tantos hombres y mujeres que oraron, hablaron con Dios, le pidieron a Dios y en un momento determinado entonces el Señor los llevó a accionar. Y cuando accionaron vieron la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Tú que estás orando, yo sé que de las que van a escuchar estas reflexiones, me encontraré con gente que tiene una vida de oración y tiene tiempo orando. Pero ¿sabe qué? Hay diferentes tipos de personas. Están aquellas personas que oran constantemente, pero luego que oran, archivan la oración. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de persona que ora, le pide a Dios las cosas, pero cuando se para de ahí, la olvida. Solamente fue un momento y pensó que lo que oró ya ahí se quedó. Luego están aquellas personas que realmente oran y oran fervientemente, creen la palabra, pero no accionan a ella. No saben discernir en medio de su oración cuándo es el tiempo de accionar y en qué tiempo de su vida se encuentran. Si es un tiempo de accionar, un tiempo de quedarse quieto, un tiempo, amén, de escuchar lo siguiente de Dios o directamente el sí adelante de Dios. Todo esto tenemos que verlo en una oración. Una oración no solamente es doblar rodilla o estar de pie pidiéndole a Dios algo, sino una oración también es discernir cuándo me muevo y cuándo yo acciono. Luego están el tipo de personas que oran, creen, confían, pero también accionan. Y ahí Dios nos quiere llevar a ser parte de esas personas que no solamente oran, sino que lo creen y accionan. Vemos aún en la Biblia que nos registra de Abraham. Abraham, un hombre de oración, pero el mismo Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le dijo, es tiempo de moverte, tiempo de movimiento. Y Abraham lo hizo tal cual Dios le dijo. ¿Sabe que en medio de una oración vendrán también directrices de Dios que no van a ser fácil? Para nosotros ejecutarla será difícil porque irá en contra de nuestro pensar, de nuestra norma, de nuestra creencia, de lo que piensan los demás. Pero he aquí, solo yo tengo que estar seguro de que es Dios y luego comenzar a accionar. Tú que estás orando delante de la presencia de Dios, ¿crees? ¿Estás seguro? ¿Sabes si ya es el tiempo de tu accionar? Y como usted me dirá, ¿y cómo yo acciono? Accionar es actuar en pos de mi oración. De hecho, hay momentos en donde una persona está orando para que Dios
obre en su vida espiritual para que Dios lo levante, para que Dios lo use en sanidades. Otros oran para que sus familias vengan a Cristo. Otros oran para que los dones y el ministerio que Dios le dio se desarrolle en su vida. Pero, ¿sabes qué? Hay gente que ora para que Dios obre y el ministerio se desarrolle. Pero preguntamos, ¿ya estás en el tiempo en donde Dios te dice sal? Entonces es aquí en donde viene la acción. Accionar, a comenzar a trabajar en pos del ministerio si Dios te manda. Hemos podido ver y experimentar esta experiencia con relación a accionar en medio de. Hay un tiempo de quietud. Cuando tú oras, no puedes lanzarte a la ligera. Lo primero que tienes que hacer es creer que Dios te está escuchando. Creer que lo que tú estás orando va a tener una respuesta. Porque dice la palabra que todo aquel que pide, recibe. Entonces usted y yo tenemos que saber que cuando oramos tocamos el corazón de Dios y hacemos oraciones correctas. Tengo que saber si la oración que hago es conforme a la voluntad de Dios. Y luego de esto hay un tiempo de espera. Mi oración tiene una espera. ¿Y cuál es mi posición en medio de esperar en Dios? Confiar en la oración, declarar la oración, ponerla siempre en la presencia de Dios hasta recibir una dirección. Si la dirección es tranquilo, calla, espera, tú espera y sigues orando. Va a llegar un momento en donde Dios te va a decir acciona. Dios te va a decir, ¿cómo yo sé en medio de una oración que Dios me está moviendo a accionar? Que Dios me está moviendo a hablar. Quizás usted está orando para que Dios le abra la puerta también, un empleo, para que Dios le provea una casa, un lugar donde vivir. Pero hay un momento en donde Dios te dice, ya es el tiempo, ya. Y le puedo dar testimonio de esto porque la casa que estoy viviendo, yo duré muchos años orando, pidiéndole al Señor que me diera una casa. Y recuerdo que cuando oraba y oraba, oraba pero todavía no era el tiempo. Cuando llegó el tiempo, el mismo Señor me inquietó a mi espíritu. Por eso hay que aprender a discernir y escuchar cómo Dios habla. Comenzó mi espíritu a inquietarse y a sentir que ya era el tiempo de moverme. Pero Dios no va a hacer todo por mí. Yo tengo que, lo primero y más importante es saber que es el tiempo. Si yo tengo que hablar, Señor, es el tiempo de hablar, dime, indícame. Y el Señor de una u otra manera te lo va a hacer ver. Y recuerdo que así mismo fue. Comencé a accionar y cuando accioné comenzaron a decirme que no calificaba, que no podía hacer. Sabe que muchas veces tu oración va a ser confrontada para ver si realmente tú crees lo que oras. Porque vino entonces la palabra negativa, vino el enemigo a querer matar lo que el mismo Dios dijo que era. Dios me dijo es el tiempo, pero el enemigo me comenzó a decir que no era el tiempo, que no calificaba. Y recuerdo que accioné hasta que Dios preparó todo y lo que parecía imposible se hizo posible. ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? Hay gente que tiene años orando, pero son oraciones infructuosas muchas veces. Número uno, porque no es el tiempo, pero son infructuosas muchas veces porque no creemos, porque no accionamos. Crea lo que ora, cree en lo que ora, crea a quien le oras, que es al Todopoderoso. Y luego, si el tiempo todavía en que estás orando, todavía no es el tiempo de Dios, pero sí tienes que seguir clamando. Y Dios te va a hacer sentir cuándo es su tiempo para moverte, para actuar. Y vas a ver tu gloria. Este es un tiempo en donde como iglesia tenemos que creer que nuestra familia va a recibir salvación, que nosotros seremos movidos, cambiados, transicionados, que seremos seremos instrumentos de bendición para vidas. Tenemos que creer que nuestra vida va a ser transformada a través de la oración. Tenemos que creer que el propósito de Dios se cumple en nosotros. Tenemos que creer que lo que Él dijo y lo que Él nos ha mostrado en el secreto va a suceder. Pero tengo que creer y accionar. Recuerda, acciono cuando Dios me da el ok, pero tengo que accionar. Hay una parte que yo la hablo, que yo la digo, que yo la declaro. Hay otra parte que Dios la va a hacer. Y te aseguro que si oras, verás la obra de Dios manifestada en tu familia, en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu economía. Tienes que creer. Recuerda que la oración es la herramienta más poderosa que Dios nos dio. Y sabes qué, amigo, la oración es la clave. Quizás estás pidiéndole a Dios muchas cosas, pero no accionas.
Y la acción principal es reconocer a Dios como tu Salvador. Decirle al Señor, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y si haces esto, déjame decirte de que tu vida comenzará a experimentar cosas sobrenaturales. Y hoy quiero decir que es el tiempo de nosotros orar, pero acompañarla de acción. Una oración sin acción es como un vehículo sin gasolina. No me muevo. Pero recuerde, moverme en el tiempo de Dios, pedir dirección a Dios. Y cuando pido dirección a Dios, lo creo, me muevo y Dios acciona a mi favor. Esta es la mini reflexión de hoy. Vamos a orar con conocimiento, vamos a orar con sabiduría, vamos a orar con acción. Porque si creemos, vamos a ver su gloria. Queremos leer rápidamente, antes de finalizar esta reflexión, el libro de Santiago capítulo 1 y queremos leer a la altura de el versículo Santiago 1 versículo 8 y 9 y dice 5 en adelante: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudes, confía, cree, porque si cree, vamos a ver la gloria de Dios. Hasta aquí es esta mini reflexión. Recuerda, no podemos detener nunca, porque el Señor lo dijo, que el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom. De tu mini reflexión con la pastora Raquel Mateo.